En este vídeo vamos a estudiar el tema 5 del temario de Geografía e Historia de primero de ESO, que lleva por título Los grandes conjuntos bioclimáticos. En el tema anterior estudiamos el concepto de bioclima, el cual engloba dos términos. Por un lado, la palabra clima, que recordemos que es la sucesión de los diferentes estados de tiempo en un lugar determinado. Y por otro lado, la vegetación, es decir, la vida que hay en ese lugar. Esto significa que a un determinado clima le corresponderá un tipo de vegetación. Recordemos también las diferentes zonas climáticas del planeta, que se reparten en función de la cantidad de radiación solar que reciben. Tenemos en el centro, en torno al Ecuador y delimitada por los trópicos de Cáncer y de Capricornio, la zona cálida. Después tenemos dos zonas templadas, una al norte y una al sur, que están delimitadas por los trópicos y por los círculos polares. Y por último, tenemos las zonas frías, situadas en torno a los polos y delimitadas por los círculos polares. Aquí tenemos un ejemplo de paisaje de las zonas frías. Aquí un clásico bosque de la zona templada. Y esto sería un ejemplo de jungla en la zona cálida. En primer lugar, vamos a estudiar los climas de la zona cálida. Tal como hemos dicho antes, la zona cálida del planeta se localiza en torno al Ecuador y está delimitada por los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Las características de los climas de la zona cálida es que esencialmente que las temperaturas son siempre muy altas, de más de 18 grados centígrados. Tenemos tres clases de climas en la zona cálida: el ecuatorial, el tropical y el desértico, que por sus características especiales estudiaremos en un apartado aparte. El primer clima que vamos a estudiar es el bioclima ecuatorial, que como su propio nombre indica se localiza en la zona del Ecuador. Este clima se caracteriza por tener unas temperaturas siempre altas y constantes, en torno a los 25 grados centígrados, y además unas precipitaciones muy abundantes y también constantes a lo largo del año, que llegan a superar los 1500 milímetros anuales. Esto implica que los ríos de esta zona van a ser regulares y muy caudalosos, siendo un ejemplo el río Amazonas. La vegetación típica del bioclima ecuatorial es la selva, también denominada jungla. A la derecha tenemos un climograma. Un climograma es un gráfico en el que se nos muestran las temperaturas y las precipitaciones en un lugar determinado a lo largo de un año. En este caso tenemos el climograma de Singapur, que sería un ejemplo de clima ecuatorial, ya que vemos que las temperaturas son siempre altas, casi en torno a los 30 grados, y las precipitaciones también son muy altas. El otro gran bioclima de la zona cálida es el bioclima tropical, que se localiza entre la zona de clima ecuatorial y los trópicos. Las temperaturas son también altas, no bajan de los 18 grados centígrados y hay una escasa amplitud térmica de en torno a 3 y 10 grados centígrados. Recordemos que la amplitud térmica es la diferencia que hay entre la temperatura más alta que se alcanza a lo largo del año y la temperatura más baja. Por lo tanto, entre 3 y 10 grados significa que la temperatura no varía apenas. Las precipitaciones también son abundantes, entre unos 750 y unos 1500 milímetros anuales. Y la principal característica del bioclima tropical es que hay dos estaciones: la estación seca, en la que apenas llueve, y la estación húmeda, también denominada monzón. En base a esto tenemos dos tipos de
clima tropical, el clima tropical húmedo y el clima tropical seco o de sabana. El hecho de que las lluvias sean tan irregulares y se localicen en un momento determinado del año hace que los ríos sean irregulares. También esto determina el tipo de vegetación. Por un lado, el clima tropical húmedo tiene como vegetación característica el bosque tropical. Y el clima tropical seco o de sabana tendrá, como su propio nombre indica, la sabana, que es una degradación del bosque ecuatorial. A la derecha tenemos el climograma de la ciudad de N'Djamena, en Chad, donde podemos ver que las temperaturas son muy altas y constantes a lo largo del año, y sin embargo las lluvias son bastante irregulares y se localizan sobre todo en los meses de verano, entre julio y septiembre, que entre esos meses tendríamos la estación húmeda, y luego tenemos meses entre noviembre y marzo en los que prácticamente no llueve. A continuación vamos a estudiar los climas de la zona templada. Tenemos en el planeta dos zonas templadas, una zona templada del norte, delimitada por el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y una zona templada del sur, delimitada por el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. En estas dos zonas templadas encontramos 4 estaciones claramente diferenciadas. Vamos a encontrar fundamentalmente 3 tipos de climas: el mediterráneo, el oceánico y el continental. En primer lugar, vamos a estudiar el bioclima mediterráneo. Este clima recibe su nombre del mar Mediterráneo, que es el primer lugar en el que se estudió. Pero este clima, o un clima muy parecido, que se puede denominar prácticamente también Mediterráneo, se puede encontrar también en algunas zonas de América, como por ejemplo California o Chile, y también en zonas de África, tanto en el norte, en la costa mediterránea, como en Sudáfrica, y también en algunas zonas de Australia. Las temperaturas se caracterizan por presentar unos inviernos suaves, no excesivamente fríos, y unos veranos muy cálidos. Las precipitaciones son escasas y muy irregulares, entre 200 y 800 milímetros anuales. Los ríos son, por lo general, poco caudalosos y muy bajos en verano. La vegetación típica del bioclima mediterráneo es el llamado bosque mediterráneo, con árboles como las encinas, los alcornoques y los pinos, y también por la presencia de abundantes arbustos. A la derecha tenemos el climograma de la ciudad de Alicante, que sería un ejemplo de clima mediterráneo, con lluvias muy irregulares, particularmente escasas en verano, y unos inviernos con temperaturas muy suaves y veranos muy calurosos. A continuación vamos a ver el bioclima oceánico. Como su propio nombre indica, este bioclima se localiza en la costa oceánica de los continentes. La cercanía del océano hace que las temperaturas sean suaves todo el año, y debido a que es en el mar donde se forman las nubes, las precipitaciones van a ser muy abundantes y bastante regulares a lo largo del año, en torno a unos 800 milímetros anuales. Ello implica que los ríos serán caudalosos y bastante regulares. La vegetación típica del bioclima oceánico es el bosque caducifolio, es decir, el bosque de hoja caduca, como por ejemplo los robles y las hayas. También son típicos los matorrales y los prados. A la derecha tenemos el climograma de la ciudad de Santander, que sería un ejemplo típico de bioclima oceánico, con temperaturas suaves todo el año y abundantes precipitaciones.
El último clima que vamos a estudiar de la zona templada es el bioclima continental. Como su propio nombre indica, este bioclima se localiza en el interior de los continentes, en las zonas más alejadas del océano. Antes hemos visto que en el clima oceánico las temperaturas eran suaves, debido a la cercanía del mar. En el caso del bioclima continental, al encontrarse el mar muy lejos, las temperaturas van a ser muy extremas. Los inviernos van a ser muy fríos y los veranos van a ser muy calurosos. Las precipitaciones, por su parte, tienden a ser moderadas y sobre todo muy irregulares. Se concentran sobre todo en los meses de verano. Debido a esto, los ríos son muy caudalosos, pero bastante irregulares. La vegetación típica del bioclima continental es la taiga, también conocida como bosque de coníferas, y también las praderas. A la derecha tenemos el bioclima de la ciudad, el climograma de la ciudad de Minsk, la capital de Bielorrusia. Un ejemplo clásico de clima continental. A continuación, vamos a dedicar un apartado al bioclima de los desiertos. El clima desértico debemos definirlo sobre todo como clima azonal, ya que no es propio de una sola zona concreta del planeta, sino que lo podemos encontrar en varias zonas climáticas. Fundamentalmente lo vamos a encontrar en las zonas cálida y templada. Los desiertos ocupan una extensión del 30% de las tierras emergidas. Tenemos dos clases de desierto. Los desiertos cálidos, que se encuentran en las zonas de los trópicos. En estas zonas hay una presencia de altas presiones permanentes que recordemos que dificultaban la aparición de nubes y por lo tanto la existencia de lluvias. Y ello implica que debido a esta ausencia de lluvias existan estos desiertos cálidos. Por otro lado tenemos los desiertos templados, que se encuentran en zonas muy alejadas del mar, como por ejemplo el desierto de Gobi, también llamado desierto de Mongolia. En este caso, la ausencia de lluvias está motivada por la lejanía del mar. Como características generales del bioclima de los desiertos, tenemos la extrema aridez. Las temperaturas son muy contrastadas, es decir, muy dispares. En el caso de los desiertos cálidos, las temperaturas son altas todo el año, con noches muy frías. En el caso de los desiertos templados, tenemos lo mismo que encontrábamos en el bioclima continental. Veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. Las precipitaciones, tanto en los desiertos cálidos como en los desiertos templados, son muy escasas. Y los escasos ríos solo llevan agua cuando llueve, como es el ejemplo de las ramblas, también llamadas wadis. A la derecha tenemos dos climogramas, el primero de Bir Moghrein en Mauritania, que sería un ejemplo de desierto cálido, y debajo el climograma de Nukus en Uzbekistán, que sería un ejemplo de clima desértico templado. La vegetación en el clima desértico es obviamente muy escasa. En el caso de los desiertos cálidos, tendríamos cactus y matorrales, excepto en el caso de los oasis, donde puede haber bastante más vegetación. En el caso de las estepas, que son propias de los desiertos templados, tenemos abundancia de hierba y arbustos. Por último, tenemos que estudiar los climas de la zona fría.
La zona fría, recordemos que se encuentra en el interior de los círculos polares, el Ártico y el Antártico. Las características son un frío riguroso, escasa luz y escasas precipitaciones. Podemos encontrar dos zonas claramente diferenciadas. Una llamada de dominio glaciar, que se encuentra dentro de los círculos polares, y otra llamada dominio periglaciar, que se encuentra en los bordes de los círculos polares, donde habrá un poco más de vegetación. El clima de la zona fría se caracteriza por temperaturas bajas todo el año, que nunca llegarán a los 10 grados centígrados, siempre van a estar por debajo de esa temperatura. Las precipitaciones son escasas y las pocas que hay son en forma de nieve. Estas se dan en los bordes de los polos y en los polos las precipitaciones son inexistentes debido a la presencia de altas presiones permanentes, que como recordamos dificultan la aparición de nubes. Las aguas se concentran en los casquetes glaciares dentro de los círculos polares. A la derecha tenemos dos climogramas, el primero de la base McMurdo en la Antártida y debajo tenemos el de la ciudad de Thule en Groenlandia. El primero sería de la Antártida y el segundo sería de la zona del Ártico. En este caso sería de una zona, digamos, más cercana al dominio periglaciar, ya que las temperaturas no son tan extremas como en el primer climograma. Por lo que respecta a la vegetación polar, en la zona de dominio glaciar no hay. Y en la zona de dominio periglaciar tenemos la llamada tundra, compuesta por musgos, líquenes y también algunos arbustos. Por último, vamos a estudiar el clima de montaña, que como el clima desértico es un clima azonal, es decir, no es propio de una zona determinada del planeta, de una zona climática. Lo encontramos en zonas de altas montañas. La temperatura media no sube de los 10 grados centígrados y hay escasez de árboles. El clima se caracteriza por temperaturas muy bajas y precipitaciones muy altas y en forma de nieve, con una acusada diferencia entre la zona llamada solana, es decir, donde pega el sol, y la umbría, donde hay sombra, donde no llega la luz del sol. La vegetación aparece por pisos, en las zonas más bajas tendríamos árboles y conforme vayamos subiendo encontraremos matorrales, musgos, hasta llegar en algunos casos a zonas de nieves perpetuas, que suelen estar por encima de los 3000 metros de altitud. Las especies son muy variadas y dependen de la zona en la que se encuentren estas montañas, como por ejemplo pinos o abedules. A la derecha tenemos el climograma de Navacerrada en Madrid, que sería un ejemplo de clima de montaña. Aquí tenemos a la derecha una imagen de alta montaña y a la izquierda cómo se estructura la vegetación por pisos en las altas montañas. En las zonas más bajas vamos encontrando árboles, pero estos van desapareciendo a medida que sube la altitud, hasta llegar a una zona de nieves perpetuas.